Hey gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gente, en el día de hoy les voy a hacer un pequeño video bien cortitito porque quería presentarle algo que estuve desarrollando hace un tiempo y ya básicamente lo estoy utilizando en todos los rifles que he tenido y en amigos también y le ha funcionado muy bien. Se trata de un supresor impreso en una impresora 3D, que es este que tenemos acá. Ese es el modelo más grande. Tengo tres modelos, uno más pequeño, uno con rosca de plástico y esta que es una rosca de metal. Este supresor lo desarrollé en base a otros supresores que ya había visto, analizándolo internamente, cómo funcionaban, haciendo pruebas. Y me di cuenta que este es el que funciona mucho mejor y se puede utilizar para muchos otros rifles que la mano es el mío. Este rifle consta de 6 etapas internas que están diseñadas de manera tal que cuando se está imprimiendo no queda deformado y queda muy bien estructurado. Este silenciador o supresor viene en el modelo que tiene rosca de plástico, que es una rosca de 1,5 por 20 que se coloca acá. Esto es una rosca universal, básicamente para la mayoría de supresores o rifles traen ese tipo de rosca. Y lo que yo hago es, que creo que es la opción más recomendada, es imprimir el supresor. Yo acá le pongo una rosca donde se coloca este adaptador y la rosca que queda interna es la de 1,5 por 20 pero en acero inoxidable. ¿Qué quiere decir esto? Que esa rosca o este supresor básicamente no tiene acabadera. El supresor, como les digo, funciona muy bien. La verdad que sorprende lo que puede silenciar. Ahora mismo quizás ustedes aquí adentro, yo estoy dentro de mi casa, no pueden notar cómo funciona, pero sí me gustaría en su momento hacerle una prueba para que ustedes vean. Porque el ruido que genera, por ejemplo, este pequeño rifle que funciona, está seteado a 860 FPS con balines de 16 grains o 15.60 y algo, 15.70 son de los JCB, está tirando 860. Y si lo uso sin supresor, básicamente me da un ruido en los oídos que es molestoso de tanto que suena. Pero con el supresor, a veces pienso que ni siquiera dispara, o sea, hace un pequeño sonido que es el martillo, pero la fuerza es increíble la que genera, porque internamente está diseñado para que no pierda presión el balín y silencie lo mayor que se pueda. Entonces, el silenciador, como le digo, hace un buen trabajo. Esta pieza es la que se coloca, trae una rosca que es más grande, se coloca acá. Ya este no se puede quitar porque este yo la pego para que quede siempre un pegamento para que quede bien sellada y ese es el resultado final. Este supresor lo diseñé yo, impresión 3D. Miren cómo se ve. Ahí está. Funciona muy bien. Tiene un buen grosor internamente para que pueda aguantar golpes porque tiene 5 milímetros de grosor en la pared del supresor y es muy robusto. La verdad que yo he estado muy impresionado con el resultado. Si alguien quiere, que sea de aquí del país, de República Dominicana, quiere algún supresor de esto, me puede contactar al correo que dejo acá en la descripción y de esa forma podemos ponernos en contacto y hacerle llegar uno. Como le digo, también está el modelo de rosca de plástico y está el modelo que es este, que es el que yo recomiendo porque es el que te va a durar más. Así que nada, gente, esto fue un pequeño videito para que vean ese supresor. Más adelante, cuando tenga la oportunidad, voy a hacerle pruebas para que vean la diferencia. Lo que voy a hacer es que voy a colocar el teléfono a una distancia de donde yo esté disparando para que escuchen la diferencia con el supresor y sin el supresor. Y nada, gente, si les gustó ese video, compartan, regálame su like, suscríbete, que veo que hay mucha gente que se está suscribiendo al canal. Les agradezco mucho por todo eso que están haciendo. Así que vamos a seguir compartiendo videos de cacería y demás para ir viendo el canal crecer y compartiendo con ustedes todo lo que voy aprendiendo también. Así que ya te saben.